hacer un termopar. Los materiales que vamos a utilizar pues es un soplete para calentar el material, unos guantes para no quemarnos, un multímetro porque los termopares registran la medición a través de las terminales, y tenemos dos materiales, es una barra de acero y un hilo de cobre. Con esto vamos a empezar a hacer el termopar. Para esto vamos a unir dos extremos de los dos materiales que queden en contacto. Una vez que estén bien unidos, pues vamos a calentar el punto donde se están uniendo, y en las otras dos puntas vamos a registrar la diferencia de voltajes que va a generar el calor a través de estos materiales. Para medir eso y no quemarnos, vamos a utilizar un termómetro láser, y con eso vamos a ver qué tanto se calienta. Pues el principio del termopar es que nosotros al calentar los materiales vamos a generar una inductancia en ellos. Entonces, como son diferentes tipos de materiales, uno es cobre y otro es acero, va a generar una diferencia de voltajes. Bueno, para que un termopar funcione al 100%, los dos materiales deben estar casi fusionándose. En este caso no pudimos derretir el material, entonces esperemos que con el contacto que tengan las dos superficies pues podamos registrar una medición. Algunas aplicaciones para los termopares son en los boilers, para que prenda el piloto. Hay un termopar que está funcionando, que cuando hay una diferencia de voltaje pues va a activar el piloto, y otra más o menos nueva pues es en las alertas contra incendios. Bueno, cuando se detecta igual una diferencia de voltajes generada por algún factor externo, pues la alarma se enciende. Lo que intentamos hacer fue que entre los dos metales hubiera una superficie de contacto lo más grande posible. Después empezamos a calentar ese punto en específico con el soplete y medimos esa temperatura. Una vez que tuviéramos la temperatura más alta posible, medimos con las puntas del multímetro si había una diferencia de voltaje. Experimento, creo que logramos que el termopar funcionara, pudimos registrar una diferencia mínima de voltaje. Fue algo difícil explicar mientras estábamos haciendo el experimento porque bueno, no estaba al pendiente con el material que estábamos utilizando, y yo tuve que estar grabando y midiendo la temperatura, entonces se complicó, pero creo que la explicación es que al no unir bien las dos superficies como debería de ser por falta de recursos, pues no medimos tanta diferencia de voltaje, aunque pues pudimos notar que la temperatura subió demasiado y que el multímetro marcó algo, quiere decir que funcionó lo que hicimos. Y como conclusión creo que es un experimento bastante bueno, pudimos entender cómo funciona el termopar y